Misterios en el octógono. Hacemos parada en la provincia de Málaga para buscar lo más desconocido y misterioso, en este caso el que nos lleva al ámbito de las apariciones marianas y hechos considerados milagrosos con relación a la Virgen María o los santos, y que es muy escaso en cuanto a documentación. Y no es fácil encontrar el conjunto de episodios que hoy te vamos a mostrar y que constituyen la otra cara de los enigmas en Málaga. Y antes que nada, recordemos de forma clara qué es exactamente lo que se entiende por aparición mariana o de los santos. José Manuel, ¿cómo se puede explicar de forma fácil este concepto? Bueno, pues principalmente, sobre todo aplicándolo en el catolicismo, las apariciones marianas serían propiamente la aparición de la Virgen. O sea, la figura con toda su divinidad de la Virgen María ante una o varias personas en un lugar determinado, en un tiempo también histórico determinado. En función del tiempo esto parece que no, pero en función de la época histórica han ido creciendo más o no. Y también tiene que ver mucho, bueno, pues precisamente con esas mismas épocas y las creencias que se ponen en juego en ellas. Algunas han sido reconocidas por la Iglesia, otras son apariciones populares, que no están reconocidas, pero que puede tener una devoción amplia, pero están amparadas. Exactamente. Y luego también puede ser una aparición de alguna figura del santoral. ¿Cuántas veces nos han dicho? Pues yo he visto a Santa Rita de Casia, que no sé si existe, por cierto, lo acabo de inventar creo, pero igual te dicen, he visto a Santa Rita, o he visto a Santa Cecilia, y tú dices, oye, pues, y es según el culto, la devoción que se le profese, y evidentemente la que provoca una advocación en una determinada zona. Si por ejemplo una ciudad está bajo advocación mariana, por ejemplo Zaragoza, Virgen del Pilar, pues evidentemente esa es la advocación aragonesa, la Virgen del Pilar, por ende la de España, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ya ahí nos vamos dando cuenta también de los vínculos que se establecen con esa figura. Algunas de esas apariciones también han dado origen a puntos de culto, de peregrinación, que son los famosos santuarios o los famosos lugares de retiro marianos, y que son muy famosos. Guadalupe, quien nos ha sobrecogido alguna vez con las personas que van de rodilla por todo el cerro del Tepeyac, que os garantizo que tiene lo suyo, hay que tener ganas, que tiene lo suyo, el cerro del Tepeyac. Y luego llegar a la Basílica de Guadalupe también tiene lo suyo de rodillas. O por ejemplo, ha visto otras apariciones. La Virgen de la Cabeza también. La Virgen de la Cabeza en el santuario en Jaén. Fátima, muchísimo. en la Fátima, de Fátima, que también Lourdes. A mí he estado en Fátima, he estado en Guadalupe, y donde más me impresionó fue Guadalupe. Y bueno, obviamente sí. Porque, verás, será que aquí en Fátima somos europeos, ¿no? Los que solemos ir, evidentemente con una devoción. Ayer que no va, es uno que le trae sin cuidado, ¿no? Y que el espacio donde se exactamente rinde culto más pequeño en Fátima de lo que es. Allí no sé si lo veis como yo, en México y demás, además lo digo con todo el cariño,
son gente que todavía tiene la pureza esa que aquí se ha perdido. Sí. Es la que tienen allí, es decir, esa creencia arraigada con raíces, ¿no? Y te sobrecoge el ver a las personas de esa forma. Entonces, Fátima, como bien comentaba Jesús, Lourdes, toda la zona de Guadalupe, y luego también incluso hay apariciones que han inspirado órdenes religiosas. Por ejemplo, los carmelitas descalzos, ¿verdad? La Virgen del Carmen, los carmelitas, Virgen del Carmen, los mercedarios también, que no los mercenarios, los mercedarios. De Mercedes. Exactamente. Para encontrar un símil, ¿no? Los concepcionistas, que es el dogma de la concepción. Entonces, oye, nos vamos a... Esto sobre todo se ve en la Semana Santa, cuando ves una bandera que es así celestita, esa es la bandera concesionista. Es decir, incluso tiene esa diferencia en las hermandades. Pero la mayoría hay que decir que bueno, que vienen, y hay muchos casos conocidos de todo esto. De hecho, hemos puesto algunos ejemplos que han sido rápidos, ¿verdad? Las llamadas apariciones, por tanto, o manifestaciones de la Virgen María, son fenómenos que suceden a lo largo de la historia de la Iglesia y que, como os comentaba, bueno, pues hay ocasiones en que tiene consideraciones de revelaciones privadas, otras que bueno, están en función de creencias. Y lo quieras o no, bueno, a todo el que nos gusta meternos en este tipo de historia, cuando hemos escuchado alguna vez de una aparición mariana, hemos ido. Con el morbo de saber si vemos a la Virgen. Yo lo reconozco. Tú también, Jesús. Unas cuantas. Tú también. Una poquita. Entonces, yo he ido unas poquitas. Que hay quien dice, bueno, irán por devoción. No, mire usted. Voy más por curiosidad que por devoción. Por lo reconozco. Pura y dura. Yo lo reconozco, verá. Podría quedar aquí muy bien decir, no, voy por devoción. No, yo voy por curiosidad. Yo no voy por devoción. Y a partir de ahí cada uno tiene sus propias creencias, que no es de lo que estamos hablando ahora mismo, por lo menos las mías. Pero sí es verdad que, oye, es un poco de una forma muy llana, muy facilita, explicado precisamente lo que es esto de las apariciones marianas. De todas formas, la evolución de la aparición mariana es curiosa porque durante el tiempo, desde la Alta Edad Media hasta la actualidad, ha evolucionado el fenómeno. Ha pasado de ser un fenómeno donde solamente se aparecía personas de un alto rango dentro de la Iglesia, a descender ese rango para pasar a ser más frecuente en abadías, en conventos, en iglesias, en catedrales, y del siglo XVII hasta aquí ya la aparición, parece que la Virgen María ha dicho, no me aparezco más allí, voy a aparecerme en el campo, y a partir de ahí ha sido la aparición popular. Digamos que la evolución, que estoy hablando de una cronología que cualquiera puede coger y puede investigarlo. Señor. Fue lo primero con lo que me topé cuando empecé a investigar esto de las apariciones marianas. Lo primero que me topé fue con esa información curiosa, me pareció muy curioso, y que realmente era así. Qué bueno. Había una evolución en la aparición mariana. Hay que cada uno analice lo que quiera o como quiera analizarlo. Antes de entrar en el primer caso, Hugo quiere hacer una pregunta. Si me permitís, quería comentar un... Hombre, por Dios. Por favor. Pero no extenderé mucho porque la verdad es que viendo esto que estaba contando José Manuel, decir dos cosas. Primero, voy luego a la pregunta al final, ¿vale? Pero os quiero comentar, hablando de todo el tema de las apariciones de la Virgen, en todo el tema del marianismo, ¿no? La música, evidentemente, es vocacional y la tengo arraigada desde hace muchísimos años. Yo pertenecía a un coro rociero y en ese coro rociero, pues, digamos, salimos los que son en la actualidad mis mejores amigos y, digamos, formamos un grupo musical, ¿no? Un grupito flamenquito, como se dice coloquialmente, por estas tierras. Y en ese grupo flamenquito, José Manuel, metimos a un compañero mío de colegio de San Francisco de Paula, que le encantaba la Semana Santa.
estaba todo el santo día hablando de Semana Santa, pero todo el santo día. Un tormento. No. O sea, A piñón. 15 de agosto, Semana Santa, todo el día. Los hay. Bueno, así. pues este chico, que ahora te diré el nombre y quién es, que creo que tú conoces bastante bien, fíjate cómo son las cosas, que estudió Bellas Artes y, en mi opinión, está considerado uno de los grandes escultores de esta nuestra ciudad y de esta nuestra tierra. Se llama Fernando Aguado. Hombre, claro, por Dios. Estabas hablando antes de la Virgen de Guadalupe. Sí. Evidentemente con ese amor que él le tenía a su hobby, que era la Semana Santa, y luego lo que fue su profesión, digamos que nuestros caminos se fueron un poco apartando, ¿no? Él se dedicó a lo suyo, yo me dediqué a lo mío. Tuve la oportunidad aquí de Pilar de verlo hace algo más de un año, que me invitó a su taller, y el tío, de verdad, yo tengo una foto que luego enseñaré, ¿vale? A ver si la podemos poner, la podemos publicar. Claro que incluso. sí. Estaba haciendo una Virgen de Guadalupe para una iglesia mexicana. Yo cuando entré en ese taller y vi la Virgen, me impresioné, de verdad. Me impresioné. Me dio mucha alegría verlo y me dio alegría saber que las 24 horas del día que tiene el día estaba volcado en su trabajo, lo que es tener una vocación por algo y un amor por algo y pasión. Pero claro, le ocupa todo su día. Esto me lleva a preguntaros una cosa. ¿Es cierto que Andalucía es una tierra mariana de por sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Totalmente. ¿Hay algún porqué o alguna explicación? Fíjate, en cuestión de creencia, yo creo que también es la forma en la que se sienten la propia devoción, la propia fe, ¿verdad? Andalucía siempre ha sido una tierra muy vinculada a sus santos particulares, a sus santos personales. Somos muy de tomar partido por, ¿verdad? La Virgen del Carmen tiene una enorme devoción en cualquier ciudad que veamos, sobre todo costera. Costera O que tengas río. Oye, y si nos vamos a Huelva, entiendo la peregrinación de la Virgen de Rocío, totalmente. Pues entiendo que es bastante reconocida y reputada y entonces, que mueve masas, ¿no? También lo da, es un tema histórico. Date cuenta que Andalucía estaba ya, algunas ciudades estaban bajo vocación mariana antes que el cristianismo estuviera autorizado por el Imperio Romano. Y ya había vocaciones marianas, ya había devociones marianas. O sea, por encima de la figura de su propio hijo. Por encima, digamos. Se seguía incluso, sí, porque además aquí tenemos, hay una confusión muy grande de aquellos que confunden a Dios con Jesús, con Jesucristo, ¿no? Son dos figuras totalmente diferentes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues primero es un tema cultural, pero también es la forma en la que en el sur se sienten las cosas. No es que en Madrid, en Cantabria, sean menos pasionales, menos sentidos, mucho menos, diferentes simplemente. Sí, aquí somos más abiertos, somos aquí más... muy abiertos, muy de la calle, sí. Muy de tener fe, pero fe más allá, en este caso, en muchas ocasiones, dice, la esperanza es lo último que se pierde, no, la fe es lo último que se pierde. Aquí es lo que pones por delante de todo. Sí. Si tú vas a cualquier ciudad y le preguntas, oye, tu hermandad preferida o tu imagen preferida, te van a empezar a decir en todas, ¿no? Si vas a Sevilla, el Gran Poder, o si vas a... Esperanza, exactamente, eso es normal. Es normal aquí, lo vemos normal aquí. En otros sitios no, en otros sitios, bueno, sí, no lo viven de la misma forma, ¿no? No sé que sea una figura muy destacada, ¿verdad? Como en Madrid. No, sí, geográficamente las personas del sur somos más pasionales. Entonces un poco como ves... Que lo puede hacer una persona del norte, pasa en España, pasa en Italia, un tío de Nápoles no es lo mismo que un tío de Turín, entiendo. Totalmente, tú vas a Nápoles y no tiene nada que ver con un tío de Milán. Sí, absolutamente diferente. Entonces un poco eso, cultural, la forma de entender la fe, la pasión de la persona, el calor que da la propia tierra, calor humano,
que hace que, bueno, pues se sienta de esa forma tan especial. Gracias, muchas gracias por haberme permitido esta licencia, querida Pilar. Los fenómenos paranormales que tienen una relación con la divinidad son quizás aquellos que más impactan, y porque tocan directamente al fervor y la religiosidad de la persona. Vamos a comenzar desde el respeto que merecen estos temas, con un hecho mariano que tuvo lugar en Tolox. Jesús, ¿qué relación tiene con las apariciones marianas? Bueno, más con una aparición en sí, que después derivó, por supuesto, en un fenómeno aparicionista que destacó por la curiosidad y por la cantidad de elementos o de protagonistas que tuvo esta aparición. Protagonistas no humanos, sino divinos. En un principio ocurre en Tolox, como tú bien dices, en Málaga. Hay un personaje, el padre José, hizo correr la voz de un hecho que sobrecogió a más de una persona en aquella época. Estamos hablando de 1885. Aseguraba que había un niño que cierto día fue a recoger y comer higos chumbos al campo, y entre esas chumberas él asegura que se le apareció el niño Jesús. Esa fue la primera aparición. Cuando se acercó, temiendo que podría ser un bebé, no el niño Jesús se acercó y comenta este pequeño que el niño Jesús le dijo mundo, mundo. Y que obviamente ante esa aparición, que un bebé hable, pues lógicamente para un niño, por muy 1885 que sea, no es muy común. Con lo cual este niño, ¿qué es lo que hizo? Salir corriendo porque se asustó realmente de lo que estaba viendo. Y no le podía poner lógica a lo que estaba percibiendo en aquel momento. Pero en este caso tenemos también, pues, digamos, el escenario de la aparición mariana, y además los protagonistas de la aparición mariana, salvo que empezó por el niño Jesús. Pero bueno, campo, joven, niño en este caso, y aparición. A partir de ahí, pues, lógicamente, lo que se pueda desprender de las palabras mundo, mundo, es simplemente una interpretación que se le podría dar, que le dio, en este caso, el pequeño, y que lógicamente pues no comió mucho chumbo porque la aparición le hizo que saliera corriendo de allí y que inmediatamente buscase pues alguien a quien comentar lo que había pasado para tratar de dilucidar, de convencerse un poco de entender qué es lo que había pasado, qué es lo que había vivido en aquella chumbera. Hugo. Y ante la visión del niño Jesús que este joven tuvo y la popularización que hizo de ello, el padre José, sumado todo a ese extraño mensaje en aquel paraje de las chumberas, ¿qué decidió hacer? ¿Cuál fue la relación que tuvo? Pues te puedes imaginar, Hugo, porque el chaval, que estaba literalmente aterrado, tú imagínate, es que hay que ponerse también en el lugar, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Si tú cuando vayas para tu casa, vas con el coche, tú ponte en situación, y te ves en el arcén, en vez de verte a la chica de la curva, te ve a la Virgen María. Uf, oye... guardando la distancia, ¿no? Ya. Yo. Por eso ¿Tú quieres saber lo que hago yo? ¿Qué haces? Yo bajo la ventanilla y le canto una saeta. Bueno, mira. Que no. Yo no le canto una saeta ni un paso peatonal. Luego hablaremos de saeta. Pero es curioso porque, claro, ¿cómo reaccionaríamos? Porque creo que es algo que a lo mejor que parecería un sueño, ¿no? Ya a mí si me pasa algo así diría, ostras, esto lo estoy hombre, soñando, también te voy a decir una cosa, también nos imaginamos que nos vamos a ver a la Virgen María tal y como la vemos los pasos de la Semana Santa, los tronos, ¿no? Y no es así, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Entonces, el chaval pues estaba asustado, muy asustado, salió corriendo en dirección al pueblo, a contarle lo sucedido a su padre, lógicamente aquí, a las personas que tenían más confianza, y por la época, recuerdo, siglo XIX, entonces ¿qué hizo? Salí zumbando para allá,
Y bueno, el padre que le pide al niño, llévame al sitio donde has visto al niño Jesús. Y al llegar, bueno, pues había desaparecido. Ante ello, presumiendo que el niño Jesús, o bien el padre pensó que el niño se lo había inventado, y el niño pensó que es que el niño Jesús no lo quería ver. Con lo cual se presentó de nuevo solo, y en lugar, ahora sí, de encontrarse al niño Jesús, se encontró a la Virgen María. Aquí es donde viene la aparición mariana. Pero es interesante ese datito de encontrarte antes al niño Jesús, porque ahí no hay muchas apariciones con el niño Jesús. Y oye, es interesante. Yo de hecho no conozco. Es muy que nunca hemos hablado en el programa, creo recordar. De hecho, esto, para encontrar esto, en Málaga hay que bucear mucho, ¿eh? Y de esa forma, eso fue tremendamente impactante para aquel joven, porque además le llama la atención una particularidad. La Virgen María iba de luto riguroso. Anda. Y cuando dicen que la Virgen María se presenta de luto riguroso, es que algo malo va a pasar. Y esa fue la interpretación que él le dio, y también que se dio a que se apareciera el niño Jesús en primer orden. Con lo cual, oye, interesante es por todos los cortes que tiene, todas las aristas que tiene este caso. Yo imagino que la situación sería de lo más inquietante y en cierto modo dispararía la ansiedad del chico. ¿Le dijo la Virgen algo o hizo algo especial que llamara aún más su atención? Vamos a añadir una vuelta de tuerca más en este más difícil todavía de una aparición mariana que empieza con el niño Jesús y continúa con la Virgen vestida de negro. Y es que algo que no ha sucedido nunca en ninguna aparición mariana ocurre precisamente en esta. Al parecer, y según siempre la declaración del pequeño, la Virgen le dijo que se pusiera justo a su lado. La idea era darle un mensaje. Y aquí viene ya la cuarta parte rara de una aparición mariana. Normalmente los mensajes, si son de tipo apocalíptico, pues obviamente tiene que ver mucho con una gran cantidad de personas. La humanidad completa, todos los creyentes cristianos. Hay en muy pocas ocasiones se ha dado un mensaje que sea particular o local, que los hay. Pero que la mayoría, el 99,9%, voy a ser hoy un poco más benevolente, ya que no estoy muy en mis cabales, el 99,9% esconde detrás un interés. Y realmente no es ni la Virgen ni de lejos la que da ese mensaje. Pero bueno, en este caso, este mensaje es rarísimo, muy, muy raro. Le dice al pequeño que era necesario sacar del purgatorio a un vecino que había muerto en Tolox pocos días antes, y que al parecer su alma no había ido al cielo, sino se había quedado en ese purgatorio, en ese paso intermedio, en el cual pues ni para arriba ni para abajo, te quedas ahí un poco en la inopia, ¿no? Lo que debía hacer, en este caso, es 2 personas del pueblo, cuyo nombre les dio la Virgen a este pequeño, debían ir a la puerta del cementerio, provisto de cirios, y ponerse allí a rezar durante 2 horas. Y ese era el mandato que tenía la Virgen para ese niño, y por supuesto para las personas que oían ese mensaje. Ella quería que el alma de esa persona recibiera ayuda, y era el motivo por el cual se había aparecido la Virgen. Quinto elemento raro de una aparición mariana: nunca se aparece en este caso para una persona concreta. Siempre se aparece a una persona concreta, pero no para una persona concreta. No es lo mismo aparecerse a alguien que sea de intermediario entre la Virgen y el resto de personas que van a oír esa palabra, que la Virgen venga y diga: oye, mira, exclusivamente he venido, no sé exactamente lo que hace la Virgen en estos casos, para lo siguiente: se llama fulanito de tal y tienes que salvar su alma. Obviamente, hoy en nuestros días, pues la pregunta sería lógica:
señora Virgen, con todo mi respeto, y como que yo tengo que coger y poner unos cirios, pero usted no tiene bastante potestad para llevarse ese hombre arriba, abajo o donde usted quiera llevárselo, como si se lo quiere meter en el bolsillo. O sea, ¿qué pinto yo aquí llevando, en este caso, 2 señores a los cuales yo me tengo que dirigir para que vayan a la puerta del cementerio con unos cirios a rezar durante 2 horas? Pero bueno, en aquella época tampoco se hacían muchas preguntas, ni creo que el niño estuviera en una disposición para preguntarle mucho a la Virgen, teniendo en cuenta la disposición en la que se supone que estaba el pequeño al lado de esta aparición vestida de luto riguroso. Oye, La noche más hermosa con Pilar Muriel. Ahora sí, Hugo. que me pregunto yo, ¿y qué hicieron los implicados en esta aparición mariana tan notable? ¿Cumplieron con el mandato de la Virgen para liberar al fallecido en el purgatorio en el que se encontraba? Complicado, ¿eh? Porque, claro, es que cuando hablamos de estas cosas puede ser todo tan etéreo, nunca mejor dicho, que no sabe bien, ¿no? Pero fíjate, la noche del 20 al 21 de marzo, una tal Micaela Merchán se reunió en su casa, una casa en el campo, con numerosas personas, entre las cuales había varios niños de corta edad, ¿no? Eran chavales, ¿no? No podemos decir que eran otras personas también adultos, sino que eran jóvenes, ¿no? Y les manifestó que el mundo se iba a acabar, obviamente dramatizando el mensaje de la Virgen. Y que, bueno, no el mensaje de la Virgen, la visión de luto que habían tenido de la Virgen, que es diferente, y que debían confesarse con ella para estar preparado con la gracia de Dios. Y bueno, encendieron una hoguera, se despojaron de cuantos objetos poseían, ropa, objetos, en este caso que fueran bienes personales, por aquello de desprenderte de todo lo material y quedarte solamente con el enriquecimiento interior, con lo espiritual. Y la propia Micaela pues les aseguró que luego les vendría el maná del cielo. Esto es un tanto mesiánico, pero bueno, es como actuó esta señora. Quizá Merchán erigiéndose como una especie de profeta, como una especie de hacedora de todo lo que era el ser portavoz de la Virgen, que no lo era, y con todo lo que había ocurrido en el pueblo, pues bueno, podríamos decir que aquello lo que conllevaba era una especie de éxtasis mariano, es decir, un grupo de personas que habían ido a liberar a un alma del purgatorio, fíjate eso lo que es, ¿eh? Una otra persona que se erige como líder, como una especie de persona que lleva el estandarte de la propia Virgen, y empiezan todos allí un poco a estar en torno a la hoguera, desprenderse de lo material, cantos, alabanzas. Esto es lo que es un éxtasis místico, un éxtasis en este caso de tipo mariano. ¿Por qué? Porque está hecho a la mayor gloria de una figura divina, como puede ser la Virgen María, y porque todo eso lo que te va sumiendo es un estado casi precisamente de éxtasis, un estado en el que ves alterada tu conciencia, incluso en el que muchos bajo ese mismo estado han dicho vivir fenómenos extraños e incluso también ver a la Virgen. Y es un poco el cómo cumplen con ese mandato, pero también cómo entran en otro terreno que es un poquito más quebradizo, en el terreno de las apariciones marianas. A ver, resulta curioso el episodio de la aparición mariana y más aún la forma en que Micaela Merchán tomó el protagonismo, que es algo que ya hemos visto que ha sucedido en otros muchos enclaves aparicionistas. Bajo el maná del cielo, como él indicó, ¿sucedió algún otro hecho singular? Que va, bajo hermana del cielo, hermana del cielo. Todavía no se sabe lo que era eso, ¿verdad? Que por cierto,
yo creo que ni la Virgen aparece ni baja ni nada, sino se presenta, se presenta, ¿no? se presenta. Sí, se presenta o aparece y no baja, ni sube, ni va a izquierda a derecha. Pero bueno, es el término que coloquialmente para que se sepa un poco discernir lo que ocurre, pues oye, se aparece la Virgen Mariana, por eso se dice aparición de la Virgen Mariana. Pero en este caso, Micaela Merchán, pues simplemente lo que era una señora que intentaba sacar un poco provecho de aquella supuesta aparición mariana que ocurrió, a ver si podía pillar algo. Sobre todo, ahí? Bueno. La picaresca. Bueno. Decía ante Hugo, oye, aquí en Andalucía es la tierra de la aparición mariana. Mira, está muy bien lo que ha dicho José, me gusta muchísimo, muy idílico, muy bonito, muy religioso. Muy idílico, ya va a sacar la cimitarra. Muy bonito, muy bonito. Pero si te dieras cuenta de la cantidad de casos que hay detrás de personas que lo único que pretenden es mostrar su ego y de paso enriquecerse, creo que podríamos exceptuar muy poquitas apariciones marianas, muy poquitas, y yo voy a decir muy poquitas por no meterme otra vez en el jardín que suelo meterme, sino digo muy poquitas y ya está. Pero si hay una tierra si hay una razón, aparte de la que ha dicho José aquí, que somos muy abiertos, la vocación, no lo que tú quieras, es porque vivimos en la tierra de la picaresca. Y si hay algo de lo que pueda sacar partido, voy a sacarlo. Rinconete y Cortadillo. Y no hay mejor partido, te lo puedo garantizar, que una aparición mariana bien montada. Véase muchos casos que podríamos decir aquí, que incluso personas que han pasado de ser guardas de finca a comprar la finca entera, a togateja, simplemente porque la Virgen se le ha aparecido. Ahí lo dejo. Podría decirte muchísimos ejemplos de casos que hemos investigado, ¿no? Pero bueno, no se está metiendo, está muy bien, está bordeando, comedido, yo sé por dónde está yendo, muy comedido. No va mal, es un sitio con muchas higueras, pero va bien, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió en este caso? Pues otra típica de las personas que quieren aprovecharse del tirón e intentar primero reunir una serie de adeptos y después ya con esos adeptos que le hacen una especie como de guarda pretoriana, ir a ver más personas y esa gente pues le atrae, por lo tanto todo crece, la comunidad crece, ¿no? Como la microbiota, ¿no? Nunca me he dicho de Tegal. Bueno, fíjate que Micaela Merchán, está hablando del siglo XIX, pero no tiene ningún reparo en tener en aquella reunión, véase guión aquelarre, porque por lo que ocurrió en ese lugar, a niños y niñas. Y lo que ocurrió, decía Pilar, que sí se apareció hermana del cielo, y no bajó nada. Lo único que hizo es que las personas estaban dando vueltas alrededor de la hoguera, en un momento dado se quedan desnudos y desnudas, y con una especie de soga empiezan a fustigarse, como infligiéndose algo de dolor para intentar purgar los pecados del mundo, ¿no? Ahí, en un momento, sale la luna, a una hora determinada de madrugada, se ponen todos de rodillas y empiezan a hacer una serie de oraciones de todo tipo, Pero hay un hecho que destaca un poco. Micaela cogió y se erigió ya en... Voy a hacer una prueba, esto como un macutazo. Voy a ver hasta qué punto creen en mi poder. Cogió una parejita que había allí y lo que hizo fue celebrar una ceremonia religiosa que sí, que era de pega. Y por supuesto le dijo, oye, os voy a casar aquí ante el ojo de Dios, que yo tal, porque yo tengo ese poder, pero tampoco nos vayamos de madre, no vaya a coger ahora detrás del olivo y vaya a consumar matrimonio, que esto solamente es una cosa mística, no vamos a liarla. Hombre, estamos hablando del siglo XIX. Esto ocurre en el siglo XXI y ríete tú de los aquelarres y la orgía de los romanos. Ríete tú de eso. Bueno, pues ese matrimonio místico fue uno de los hechos que quizá destacó en Micaela, porque realmente pienso que lo que quería era saber hasta dónde llegaba
la creencia en ella de las personas que estaban allí. Ya había probado todo tipo de cosas. Va a bajar el maná, no bajó. Bueno, pero vamos a hacer oraciones. Funcionó. Quitémonos la ropa. Que todo el pudor que puede una persona del siglo XIX. Se la quitaron. Vamos a fustigarnos. Lo hicieron. Voy a dar un pasito más. Ahora voy a mostrar mi poder. Yo puedo casar una mujer, siglo XIX, fuera de la iglesia. Claro. Y os voy a casar a vosotros dos, ojo, místicamente. Porque tampoco quiero líos, ¿vale? Pero místicamente. Ahí se está viendo un poco en qué espiral de crecimiento tenía esa señora relacionándose con la aparición y que quería otorgarse a sí misma por toda la cara. Este es un hecho sorprendente que nunca se había tocado y resulta, cuanto menos, llamativo. Mi pregunta es la siguiente: ¿es la primera vez que se da o tenemos más referencia de ello? Bueno, dentro de lo que es la tradición cristiana existe lo que se llama la teología nupcial y que también es conocida como el matrimonio místico. Y bueno, de esto tenemos ejemplos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esa teología mística ha influido en las obras de Catalina de Siena, de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, de Gregorio Magno, del propio Gregorio de Bernardo de Claraval, y es un concepto muy similar al que existía ya con el gnosticismo valentiniano. Es decir, es una noción de matrimonio celestial que algunos místicos, en este caso, celebraban con la unión con Dios. Y que, bueno, la verdad es que es todo muy quebradizo, evidentemente, ¿no? Y luego también fíjate que nos vamos a encontrar cómo hay incluso historias que nos cuenta Santiago de la Vorágine, cuenta como Santa Catalina, que era de estirpe real, siendo perseguida por el emperador Magencio, una vez que ella se convierte al cristianismo, después de intentar ser convencida nada más y nada menos que por 50 filósofos para que renunciara de su fe, en un sueño ella tuvo la visión de la Virgen con el niño en brazo, se negó a tomarla como esposa por no ser lo suficientemente bella, y ella interpretó que en el sueño, bueno, pues tenía que aprender a todo lo que eran aceptar determinados preceptos. ¿Qué hizo? Pues que tuvo un nuevo sueño, el niño la aceptó por su belleza, convirtiéndose en la esposa celestial, yo diría más bien onírica, de Cristo, tal y como lo definen en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Y de esa forma, bueno, pues en el propio cuadro lo que se puede ver es cómo se confirma todo eso poniéndole el niño un anillo en el dedo a Santa Catalina. Bueno, para que veáis que esto no es tan descabellado, muchas ocasiones lo comenta Jesús, lo comentaba antes, la picaresca, pero ¿sabes que hay mucho peor que un pícaro? Bueno, hay muchas cosas mucho peor que un pícaro, ¿no? Un pícaro inteligente. Eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque no solo es pícaro, dice que no es lo mismo ser listo que inteligente. Sí. Son dos cosas diferentes. Y una cosa es la picardía, que te puede llevar a ratonear, y otra cosa es ser pícaro, pero bueno, dándole vuelta al coco. De eso también he conocido unos pocos. También, con lo cual, sí. Eso se refleja muy bien. Fijaos que dentro de una aparición todas las patas que se están dando, incluso lo que podemos encontrar dentro, lo que subyace dentro de las propias apariciones marianas. Lo hemos comentado, ¿no? Que estamos hablando de un suceso porque
peculiar, digamos, ¿no? Porque son muy, muy poco conocidas las apariciones marianas de este tipo, del luto riguroso o del niño Jesús, que sea como fuere, lo que revela es la divinidad del mensaje. Dada su extrañeza, en España, ¿hay alguna aparición conocida y, digamos, más o menos reciente del Niño Jesús y de la Virgen María con un mensaje expreso a realizar? Sí, es un documento también histórico que ocurrió un jueves 10 de diciembre a una joven que era novicia, postulana en este caso, Lucía, con 18 años, que regresa a su celda, y cuando está allí se le aparece, según ella, la Virgen de Nuestra Señora de Pontevedra y el Niño Jesús. La primera aparición que tuvo fue precisamente con la Virgen. El niño se supone que estaba en la parte de atrás, un poco más elevado, una especie como de nube muy esponjosa. La Virgen lo que hizo fue mostrarle el corazón con espinas y decir algo así como que ella tenía ese corazón con tantas espinas por el desagravio que el ser humano le infligían constantemente, insultándola, pensando que ya no existe o que no existe el cristianismo, y lo que le pidió hasta en 2 ocasiones que mirara el corazón lleno de espina y que que al menos ella pues no blasfemaba contra la Virgen, y lo que pedía es que le dijera a todas las personas que viese que rezara por la Virgen, que al menos estuvieran 5 meses consecutivos el primer sábado rezándole, que recibieran la comunión, que rezaran el rosario y después estuvieran durante 15 minutos pensando en los misterios de la Virgen. Eso para desagraviarla. Bueno, posteriormente en el mismo lugar, en esa celda, meses después, se encontró con un niño, y ese niño pues no le extrañó que estuviera allí, sino lo único que hizo fue preguntarle si sabía rezar de Ave María. El niño, según ella, le dijo que sí, pero cuando lo intentaba, el niño no decía palabra. Era ella, la joven postulana, la que le decía, pues vamos a seguir, te voy a decir un poco la letra, tal, y hasta en 3 ocasiones le decía la letra. Al final, ella se dio cuenta que era el Niño Jesús precisamente porque habló de su madre en el cielo y de la visita que había tenido meses antes precisamente de la Virgen. Por último, se le aparece el Niño Jesús una tercera vez, el 15 de febrero. Ella estaba realizando unas labores de limpieza, como de costumbre, y en el patio de flores se le aparece un niño. Ella se acerca y le pregunta, por supuesto, si era el Niño Jesús. Le dice que sí, hace una serie de preguntas en plan místico, y por las respuestas que obtiene, sí, se da cuenta que efectivamente aquel niño era el Niño Jesús, y después de darle la respuesta a esas preguntas, el niño se hace de luz, se monta una especie como de nube y vuelve otra vez a ir al cielo. Esto lo cuenta ella en sus propias memorias de esas 3 apariciones que tuvo, en una solamente la Virgen, pero en las 3 estuvo el Niño Jesús, siempre según ella y su relato. Oye, y volviendo al hecho tan desconocido de Tolox en referencia a esa aparición mariana, ¿es un episodio legendario, inventado, ocurrió realmente? Bien, porque fíjate que hay una sentencia dictada por la audiencia de Málaga que declaraba como probado en los meses de septiembre-octubre de 1885 toda esta documentación que se presentó en el pueblo de Tolox y en los ranchos, en los cortijos establecidos, que también tuvo un especial impacto el tal padre José, que según dicen, se pudo averiguar que era una persona que existió. No se sabe si aquello de padre era porque era sacerdote o no, hay datos que no, simplemente eran otra época y no se tenían los sistemas de ahora, simplemente se recogía lo que era ese acta, lo que era esa sentencia,
y comenzó, según la información que se tiene, a predicar acerca de religión. Era un fanático religioso que trataba de enardecer a los vecinos de los pueblos donde iba, que decía que se tenían que preparar para el cielo, algo que entra en consonancia precisamente con lo que hacía Micaela Merchán, por lo cual se establece que pudo haber un lazo entre ellos. Y a partir de ahí, bueno, pues incluso hay un momento en el que llegaron a hacer imágenes de Jesucristo talladas de 2 metros de altura, y se reunían personas a rezar en torno al mismo, para que Dios, digamos, le diera su gracia. Y todo ello, por ejemplo, se recoge en una revista, la revista Havegan, número 26 del año 1979, del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, donde se habla precisamente de este caso de Tolox. En relación a las apariciones marianas y el hecho de por qué unas se consideran así y otras no, ¿cómo hace la Iglesia para saber si una aparición mariana es verdadera? Bueno, requiere una investigación muy larga en el tiempo, sobre todo, en primer lugar, en los hechos propiamente dichos ocurridos, y sobre todo pues ver si de alguna manera ese tipo de hechos contiene algún detalle milagroso, esto es, que pueda romper la fase de la lógica y que por mucho que se investigue científicamente no se pueda encontrar respuesta. Y lo segundo, obviamente, es saber qué tipo de movimiento social y religioso tiene dicha aparición. Aunque haya un fenómeno extraño, paranormal, rarísimo y no se encuentre ningún tipo de explicación, si después la gente, cuando rinde culto, las personas que se rodean a ese lugar y a esa imagen o a ese punto iconográfico, no cumplen con los criterios religiosos cristianos, obviamente la Iglesia rechaza eso. O sea, imaginemos pues una aparición en la cual realmente se ocurre una serie de fenómenos extraños, pero quien comanda, el vidente que comanda o la vidente que comanda esa aparición, pues resulta que no sigue los preceptos de la Iglesia, sino unos preceptos propios. En ese caso la Iglesia dice, muy bien, muy bonito todo este fenómeno paranormal, pero no te vamos a conceder el beneplácito de entrar en el listado de las apariciones que realmente nosotros damos como ciertas. Y es, por supuesto, este requerimiento, esta especie como de investigación pormenorizada, en los últimos años se ha recrudecido mucho más, porque las apariciones marianas, en contra de lo que podemos pensar, siguen ocurriendo hoy en día. Lo que pasa que en la era de la información en la cual vivimos actualmente, una aparición mariana que no tenga realmente una base sólida dura apenas horas. Digo bien, horas, en las cuales se desmonta y se acabó, y la persona no ha visto a la Virgen ni ha visto nada. Y eso ocurre. De hecho, hay varias redes sociales en las que he visto como ha habido personas que han colgado un vídeo diciendo he visto tal, me ha dicho tal, etcétera, 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 y a los pocos minutos ya, pues obviamente tiene una lista larguísima de comentarios que desmontaban totalmente aquello que había dicho, que había asegurado esa persona. Es así. Y la Iglesia, por supuesto, eso lo guarda con muchísimo celo. Vamos a oír un mensaje que nos ha llegado en torno a las apariciones marianas. Buenas noches. Con todo mi respeto, yo no creo en nada de eso, porque la Virgen no quita el hambre del mundo. Buenas noches y perdón si he molestado. Pues no, simplemente te oímos y hay quien estará de acuerdo y hay quien no. Te damos este altavoz para que se oiga también tu voz. Hablando de las apariciones marianas, en esta ocasión nos centrábamos en la provincia de Málaga, una aparición celestial mariana que tuvo lugar en Toloxe, según el relato histórico, y que hoy por lo desconocida que es, te hemos querido narrar también todo lo que surge en el campo de la picaresca.
generando la duda. Sea como fuere, no es misión de este programa hacer que te lo creas, sino descubrirte los hechos misteriosos y mágicos de nuestra Andalucía.